Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Este, pues hoy vamos a continuar con clase de biología y entraremos a una nueva, digamos, sección que es parte del tema genético que ya empezamos a ver, pero aquí nos vamos a adentrar todavía un poco más, ¿sí? Al tema de material genético, ¿sí? Incluso el hecho de dónde se encuentra ubicado, dónde está dispuesto y cómo es que se estructura, cómo está la estructura del material genético, sí que lo conforma, principalmente el ADN, el DNA o ADN. Voy a compartirles el libro en pantalla. Muy bien, aquí tenemos y nos guiaremos con la página 164 de su libro de ciencias, de biología, ¿sí? Y pues bueno, empezaríamos a hablar del tema del material genético, ¿sí? Hay que recordar, chicos, yo creo que sí han escuchado términos de ADN, incluso ARN, pero ahorita vamos a hablar del ADN, ¿sí? Aquel que se encuentra sobre todo en el núcleo celular. El ADN, ¿sí? O DNA, por sus siglas en inglés, ¿sí? Es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Pueden checar bien el nombre correcto aquí en su página, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico, ¿sí? El ADN, este ácido, es la molécula que contiene la información genética, ¿sí? Donde se localiza en el núcleo de las células eucariontes o eucariotas, ¿sí? Y en el caso de las bacterias, se encuentra en una sola molécula de ADN, suelto, pues, no tiene núcleo. Esta molécula, en el caso de las bacterias, se denomina cromosoma bacteriano, ¿sí? En el caso de las bacterias, ¿sí? Y esta molécula forma largas hebras y es microscópica. ¿Cuáles largas hebras? Son las que vemos aquí en pantalla y son las que usualmente hemos visto de esta manera, ¿sí? Okay. Ese es el famoso ADN, una doble hélice, vean, doble hebra o doble hélice, ¿sí? Tema importante, dentro de la célula, específicamente dentro del núcleo, podemos encontrar el ADN en dos formas, ¿sí? La primera forma, ¿cómo es? Cuando la célula no se encuentra en división celular, ¿sí? Cuando no se está dividiendo, ¿sí? El ADN está como un espagueti, ¿sí? Hay todo desordenado adentro del núcleo, ¿sí? Todo mezclado y desorganizado. Cuando está de esta manera se le conoce como cromatina. Miren, voy a borrar esto para tener un poquito más de espacio, que es lo que veo que alcanzan ustedes a ver aquí en el pizarro. Voy a hacer una célula gigante. Aquí está la célula. Voy a hacer el núcleo, lo voy a hacer grande. No es tan grande, pero lo voy a hacer así para que alcancen a ver, ¿sí? Y aquí con el núcleo voy a dibujar, háganme cuenta que es, ¿sí ven? Y es todo un montón de líneas, este revoltijo, esta desorganización del ADN. Así es como está el ADN dentro del núcleo cuando la célula no se está dividiendo, ¿sí? Y cuando está de esta manera el ADN, chicos, acuérdense, cuando está de esta manera se le conoce como cromatina. Se lo voy a resaltar en el libro para que vean dónde está. Cromatina. Cuando está de esta manera el ADN se le conoce como cromatina, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando la célula se prepara para dividirse, el ADN
tiene que estar organizado, porque se va a dividir junto con la célula y con el núcleo, ¿sí? Con el fin de que pues, no haya errores durante la división celular. Y cuando va a pasar esto, cuando se va a dividir, el ADN se organiza de una manera formando los famosos formando los famosos cromosomas, ¿sí? Entonces el cromosoma realmente es una forma de organización del ADN. Cuando la célula, otra vez vamos a repetir, cuando la célula no se encuentra dividiéndose o no se encuentra en división celular, el ADN lo encontramos así, todo revuelto como un espagueti, suelto. ¿Sí? Pero cuando la célula se va a dividir, entonces el ADN se organiza, ¿sí? Y se empieza a formar esta figurita, ¿sí? Se empiezan a formar los cromosomas, ¿sí? Ok, rápido. Vuelvo a repetir, nada más para ver estas dos formas, cómo podemos encontrar el ADN en la célula, dentro del núcleo, ¿sí? Como cromatina, ¿sí? Así organizada, revuelta, como cromatina o como cromosoma, ¿sí? Cuando ya se va a dividir. Muy bien. Un cromosoma, chicos, igual lo hago un poquito más. Un cromosoma, ¿sí? Tiene dos grandes partes iguales que se llaman cromátidas, ¿sí? Cromátidas o cromatidas son en las dos partes iguales del cromosoma. ¿Cuáles son esas dos partes iguales? Hagan cuenta que dividimos el cromosoma así. Ay, caray, perdón. ¿Sí? Si dividimos el cromosoma así por la mitad, tenemos dos partes iguales, ¿sí? Estas dos hebritas que forman esa como X, ¿sí? Esas son los dos pares iguales. Y cada una se llama cromátida. Estas dos partes iguales, ¿cómo se encuentran unidas? Sí, siempre nos han dicho, ahí el cromosoma sí es, pero realmente son dos partes. Las dos partes de esas cromátidas que forman el cromosoma. ¿Cómo están unidas? Por el centro aquí, ¿sí? Llamado centrómero, ¿sí? Miren aquí, igual aquí tengo el nombre, centrómero. O esta parte del centro se llama centrómero y es la parte que une a los dos brazos, a las dos cromátidas, ¿sí? Se dice que del centrómero, ¿sí? Se dice que de aquí salen, es otra forma de cómo estructuran la cromosoma. Se dice que del centrómero salen 4 grandes partes, ¿sí? Que son los brazos. Estos de arriba, estos de abajo, ¿sí? 2 cortos y 2 largos. ¿Por qué esto? Déjenme entonces, vuelvo a dibujar un poquito más correctamente el cromosoma. Porque se supone, chicos, que los brazos de arriba son más cortos que los brazos de abajo, ¿sí? Por eso dicen que del centrómero salen 4 brazos, 2 cortos y 2 largos, ¿sí? Fíjense, para no confundirnos. Estamos hablando de esta manera, de los 4 brazos, viéndolo desde el punto de vista del centrómero. Pero acuérdense que cada hebra, ¿sí? Cada tirita es una cromátida, ¿sí? Que al unirse forman esta famosa X que vemos en los cromosomas, pero siempre los brazos de arriba son más cortos que los de abajo, ¿sí? El centrómero
no está realmente al centro, está un poquito más hacia arriba. Por eso se ven estos dos brazos cortos y los dos brazos largos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en los extremos de cada brazo, y acá, yo siempre digo que son como los tapones, ¿sí? De los brazos en los extremos, ¿sí? Estas marcas se llaman telómeros. Se los voy a también aquí a resaltar. Dejo borro los demás. Se les llama telómeros. Miren, aquí tenemos uno y aquí tenemos otra palabra. Se habla del telómero. Cada uno de estos extremos, estos taponcitos, digamos, son los telómeros, ¿sí? ¿Y cuál es la función de los telómeros? Son aquellos que impiden, ¿sí?, que se funcionen estas partes extremas, ¿sí?, del cromosoma y protegen al cromosoma de diversos daños, ¿sí? Impiden que se fusionen los extremos, ¿sí?, y los protegen de algunos daños, los telómeros, ¿sí?, sus taponcitos en los extremos del cromosoma. Muy bien, aquí en pantalla hay una gráfica que nos ayuda también a entender esto que estoy dibujando también yo en el pizarrón, ¿sí? Voy a dar un poquito más de zoom. Vean. Ahí está. Bien. Vean lo que hemos hablado, ¿sí? En el caso de la célula, aquí está el núcleo. Dentro del núcleo ya tenemos cromosomas. Esto quiere decir que la célula se va a dividir, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo del cromosoma. Vean lo que hemos estado viendo aquí, ¿sí? Tenemos estas dos partes, digamos, estas dos brazos, hablando de manera general, lo que realmente es el cromosoma, estos dos brazos, este es uno, este es el otro, ¿sí?, que se unen por el telómero, por esta parte aquí. Perdón, por el centrómero, perdón. No voy a confundirlos, el centrómero. Se une por el centrómero, ¿sí? Y al unirse por el centrómero, ya identificamos dos brazos pequeños y dos brazos largos del cromosoma, ¿sí? En la parte de arriba los brazos pequeños, en la parte de abajo los brazos largos. Eso es suponer, es decir, nada más por ubicarnos aquí. La parte de arriba y la parte de abajo. Y también tenemos estos taponcitos en los extremos, ¿sí?, llamados telómeros. Telómeros, ¿sí? Acuérdense que ayudan a prevenir la fusión, ¿sí?, de los extremos con otros, y además los protegen de daños, ¿sí?, al cromosoma, sobre todo al ADN que está contenido dentro del cromosoma, ¿sí? Y aquí nos ejemplifican de qué está conformado el cromosoma, prácticamente de ADN. Mire, ahí adentro está el ADN organizado. Y acuérdense que una parte un pedazo del ADN, ese es un gen. Aquí tenemos un ejemplo de un gen. Y esa es acuérdense, una forma de cómo podemos encontrar el ADN en forma de cromosoma cuando se va a dividir. Y aquí está la otra que igual se las dibujé. Esta es una cromatina. Es el ADN ahí desorganizado. Cuando la célula no se divide, todavía no está en etapa de división. Ahí está la cromatina, el ADN ahí todo suelto, ¿sí? Ok, esas son las dos formas, chicos, acuérdense de cómo podemos encontrar el ADN, ¿sí?, dentro de la célula. En forma de cromatina, como espagueti ahí todo desorganizado, o en forma de cromosomas, cuando la célula se va a dividir. Muy bien. ¿Qué otra información nos brinda nuestro libro? Nos dice que el único momento en que podemos ver los cromosomas
nos repite también el libro, es durante la división celular. ¿Sí? Para verlos es necesario utilizar el microscopio. ¿Sí? Aquí nos habla del microscopio óptico, en dados casos, el microscopio electrónico, que es más poderoso. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, dice en la imagen, ¿sí? Células de raíz de cebolla, aquí en esta imagen, en división celular, observadas con el microscopio óptico. Dice, donde se pueden apreciar los cromosomas condensados. O sea, los cromosomas son ahí. Muy difícil apreciarlo realmente de aquí, pero bueno, esta es una división celular. Aquí tenemos esta imagen que nos habla de lo mismo. La forma del cromosoma y sus partes, ¿sí? La unión de los dos brazos forma el cromosoma, por medio del centrómero se unen. Ya podemos identificar dos brazos cortos, dos brazos largos. Tenemos, además del centrómero, tenemos el telómero, ¿sí? Y vean un ejemplo de cómo está formado el cromosoma, el ADN, ¿sí? Que cada segmento de ADN es un gen, ¿sí? Aquellos genes, acuérdense que los genes son los que nos determinan diferentes características de nosotros. Que el color de ojos, que la forma física de tu cara, ¿sí? Que el color de tu piel, que el hecho de que te salga o no, un ejemplo, cabello o vello dentro de aquí de tu cara, ¿sí? Bigote, barba, color de tu cabello, muchísimas características fenotípicas. Fenotípicas es el físico. Todas las células, chicos, del cuerpo, todas las células poseen cromosomas y en estas, ¿sí? Se encuentra la información necesaria para determinar todas las características de las células. Los cromosomas son la estructura ordenada. Acuérdense, una forma de ver el ADN. Los cromosomas son la estructura ordenada o organizada del ADN. Cuando la célula se prepara para replicarse, o sea, se prepara para dividirse, ¿sí? Es cuando vamos a ver a los cromosomas. Normalmente en todos los seres vivos los cromosomas se encuentran en pares, ¿sí? Y aunque el número de cromosomas es diferente para cada especie, son muy semejantes en su estructura cuando llega el momento de replicarse o de dividirse. Dato importante, chicos, acuérdense, todos los seres vivos, normalmente en todos los seres vivos, los cromosomas se encuentran en pares. Ahora bien, dentro de los cromosomas, ¿sí? Como fracciones de ADN, se encuentran las unidades hereditarias responsables de cada una de las características, ¿sí? De todos los seres vivos. Otra vez, dentro de los cromosomas, como fracciones de ADN, esos segmentos, esos pedazos del ADN, ¿sí? Se encuentran las unidades hereditarias, esos segmentos, ¿sí? Responsables de cada una de las características de todos los seres vivos, de los genes. Por ejemplo, en el caso de la especie humana existen genes que determinan el color de ojos, vean, la textura del cabello, la predisposición a una enfermedad y todas y cada una de las características que sumadas nos definen como seres vivos pertenecientes a la especie humana. El concepto de un gen, ¿sí? Se ha modificado con el paso del tiempo. Este fue acuñado o afinado en 1909 por el investigador danés Ludwig Johansen. ¿Sí? Puede decirse que para Mendel, Gregor Mendel, acuérdense, el padre de la genética, este monje austriaco, para él los genes eran factores, ¿sí? Aquello responsable de que las plantas de chícharos que cultivaba heredaran ciertas características. Más adelante, chicos, ya en la década de los 1950, con el descubrimiento de la estructura del ADN, se concluyó que los genes eran secuencias que determinaban la síntesis de proteínas específica. Algunas palabras un poquito complejas, ¿sí? Algo, aquí lo dice el libro, ya muy complejo de explicar. Aquí. Sea como fuere, conviene saber que los genes, ¿sí? Cada parte de cada segmento, ¿sí? Los genes son los que determinan las características de los seres vivos y que se heredan de una generación
a otra. Dato importante. El ADN, chicos, tiene una estructura de doble hélice, ¿sí? Una especie de cuerda con dos hilos, enredados uno alrededor del otro. Ambos constituidos por 4 moléculas, ¿sí? O también conocidas como bases nitrogenadas. Pueden ser las bases nitrogenadas, ¿sí? O moléculas llamadas, voy a tener que borrar un poco aquí, está organizado el ADN. Estas bases nitrogenadas del ADN o moléculas llamadas, bueno, voy a poner primero la letra inicial y ahorita los voy a completar. Adenina, citosina, timina, y bueno, aquí voy a tener que poner arriba la otra. Guanina. Es guanina, adenina, citosina y timina. ¿Sí? En el caso de ADN. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas cosas? Estas bases nitrogenadas, estas moléculas, son cada uno de estos palitos que vemos aquí en el ADN. Cada uno de ellos es una base nitrogenada. De guanina, adenina, citosina y timina. ¿Sí? Los individuos, ¿sí? O los organismos, chicos, que tienen reproducción sexual, como nosotros los humanos, ¿sí? Mezclamos nuestros genes al reproducirnos, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Bueno, les leo y ahorita les explico, para no voy a confundirlos. Dice, mezclamos nuestros genes al reproducirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno los aporta a la madre, una parte los aporta a la madre y otra parte los aporta el padre, ¿sí? Esto hace que se produzcan individuos diferentes, ¿sí? Al origen. Individuos diferentes a la madre, individuos diferentes al padre. ¿Por qué? Porque traen la mitad de información de cada uno, ¿sí? En cambio, esto no pasa en los organismos que se reproducen de manera asexual, ¿sí? Sexual es una manera, asexual es la otra. En los organismos que se reproducen de manera asexual, ¿sí? Como muchos microorganismos, no mezclan sus genes. ¿Por qué? Pues la célula, ¿sí? Solo se divide y cada célula es idéntica a la célula madre, ¿sí? Aquí realmente no es que tanto que se divida la célula así, como la mitad y la mitad. No, aquí es una réplica, ¿sí? Se hace una copia de la célula. Por eso los hijos son idénticos a las mamás, ¿sí? Incluso la información genética. Muy bien, entonces, acuérdense, chicos, esas son las bases nitrogenadas que conforman el ADN, ¿sí? En la famosa doble hélice. Y acuérdense, a cada segmento se le llama gen, es un gen, ¿sí? Cada uno de los segmentos del ADN es un gen, que son, acuérdense, cada gen es lo que determina ciertas características del organismo, ¿sí? Muy bien, chicos. Pues bueno, creo que hasta aquí podemos ahorita dejar esta clase, porque la verdad, pues es algo de información. Es algo de información. Quiero que primero vayan asimilando esta primera parte que estamos viendo, que es el tema sí, del material genético, dónde está contenido, de qué manera lo podemos observar, de qué manera se puede presentar, ¿sí? A manera de cromatina o a manera de cromosoma, ¿sí? Y luego que el cromosoma tiene estas partes llamadas cromatidas o cromátidas, ¿sí? Esas dos partes que se unen, que forman la X, ¿sí? Unidas por el centrómero, ¿sí? Y ya cuando vemos el centrómero y el cromosoma formado, a raíz del centrómero podemos ubicar en el cromosoma dos brazos cortos arriba, dos brazos largos hacia abajo, ¿sí? Y que además del centrómero también se encuentra el famoso telómero, que son esos taponcitos que vemos como en los extremos del cromosoma que le ayudan a prevenir que se fusionen, ¿sí? Con otros más y que también ayudan a protegerse de posibles afectaciones al ADN, ¿sí? Y que dentro del cromosoma es como está organizado el ADN, y que acuérdense que cada segmento del ADN
¿sí? Nos define a un gen, que ese gen nos define una característica de nosotros. Color de ojos, color de cabello, textura del cabello, la boca, forma de la boca, ¿sí? Color de piel, todas ese tipo de cosas. Pues bueno, chicos, creo que hasta aquí podemos trabajar con la clase del día de hoy. Continuamos ya con temas un poquito más de cromosomas, de hablar de la cantidad de cromosomas, de cómo es que se reparten, y ya un tema interesante también que se da, que es el tema de la mutación. Lo veremos en la siguiente clase. Entonces, por el día de hoy, eso sería todo. Otra vez repito, temas de la forma, cómo podemos encontrar el ADN, ¿sí? Cromatina, cromosoma, ¿sí? Y cómo está conformado el ADN. Doble hélice, y también lo conforman, está constituido por las bases nitrogenadas o moléculas, ¿sí? Bases nitrogenadas o moléculas. Actualmente creo que también les dicen nucleomoléculas, ¿sí? Pero bueno, no quiero confundirlos, así como base nitrogenada se puede quedar, que son la guanina, adenina, citosina y timina. Por las mismas letras también podemos ubicarlos, ¿sí? Muy bien. Ok, chicos, pues bueno, eso es todo por el día de hoy. ¿Sí? No me queda más que nada comentarles ahorita nada más el tema de la actividad, ¿sí? Que corresponde al día, y es un tema también de definición, ¿sí? Para la actividad del día de hoy, sí, muy bien. Van a describir, se los escribo, por favor. Sí. Para el día de hoy van a describir qué es un cromosoma. Ya no cabe aquí, de atrás. ¿Qué es un cromosoma? ¿Sí? Van a definir qué es un cromosoma, y también van a definir lo que es una base nitrogenada, ¿sí? ¿Qué es un cromosoma y qué es una base nitrogenada? ¿Sí? Eso es lo que van a definir, chicos. Estos dos conceptos. Otra vez, ¿qué es un cromosoma y qué es una base nitrogenada? Esa sería la actividad del día, chicos. ¿Sí? Y pues bueno, no me queda ahora sí más que nada que despedirme. ¿Sí? Desearles que se encuentren muy bien, sigan cuidándose, y nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale? Adiós.